Qué lindo mensaje escuchamos, ¿no es cierto?, de nuestro querido hermano. Muchas gracias. Qué lindo es verles en la casa de Dios. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo estuvo el día de trabajo? Bendecido, gracias a Dios. Muy bien. Es un gusto verles en la casa de Dios. Es lindo saber que el Señor ya nos estaba esperando acá, antes de nosotros venir. Es lindo saber que Dios tiene un plan para nuestras vidas y cada uno de nosotros simplemente estamos respondiendo a la invitación del Señor. ¿Qué dicen ustedes? Antes de continuar, tengo una preguntita al final de la conferencia para nuestros queridos amigos. ¿Me levantan este papelito? Aquí están ya estos valientes, muy bien. Allá atrás, la hermanita, hay una hermanita que no se lo daban siempre. ¿Ya se lo dieron, hermanita, esta noche? ¿Ahora sí? Muy bien, perfecto. Y por acá, me levantan los papelitos, todos nuestros amigos especiales, escriban su nombre, ¿no es cierto? Vayan llenándolo. Aquí hay una jovencita que le hace falta, aquí enfrente, por favor. ¿A ti también? Tú tienes el tuyo. Lo tienes, ¿verdad? Muy bien. ¿A ti es que te hace falta? Ok, perfecto. Usted tiene el suyo también, mi amigo Ramón. Lindo, lindo. Está bien acompañado con su compañero ahí. Muy bueno, lindo, lindo. ¿Alguien más? ¿Todos tienen su papelito? ¿Estamos listos? Gracias. En esta noche vamos a ir a la palabra de Dios, al libro de San Mateo, el capítulo 27. San Mateo, capítulo 27. Y vamos a leer 4 versículos. Estos versículos son versículos muy especiales, hermanos. Son versículos muy conmovedores. Toda la palabra es inspirada por Dios. Pero aquí estamos hablando de los últimos momentos de la vida de Cristo Jesús en la tierra. Son momentos solemnes donde hablamos de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Mantenga tu Biblia abierta en el capítulo 27 y en casa lee todo el capítulo otra vez, que te refresques y entonces le pidas al Señor un lindo descanso. Vamos a leer lo que dice ahí. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo, ahora, noten ustedes, aquí Pilato ha estado haciendo todo lo posible por liberar a Jesús. Él sabe que Jesús es inocente. Pero Pilato es un hombre débil de carácter. Ustedes conocen a esas personas que quieren quedar bien con todo el mundo. Y eso no se puede. Ni Cristo quedó bien con todo el mundo, menos nosotros. Lo más importante para ti y para mí es quedar bien con Cristo Jesús. Y Pilato ha estado luchando, y hablaremos un poquito más sobre esto. Pero estos momentos son los momentos culminantes, cuando ya él está agotando todos sus recursos. Y entonces grita con desesperación. Esta siguiente parte fue un grito desesperado de Pilato. O sea, he hecho todo, nada me funciona. Yo sé lo que debo hacer, pero no tengo la espina dorsal para tomar una decisión y defender a Jesús, defender lo justo. Y cuando la multitud le pide a Barrabás, entonces él grita desesperado, dice:
¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? O sea, ¿qué voy a hacer? No encuentro nada malo en él. Y la multitud grita y le dice, sea crucificado. En esta vida todos tenemos que tomar una decisión por Cristo. Y déjame decirte que nadie puede tomar esa decisión por ti. Ni nadie debe estorbar tu decisión. Tú no puedes salvar a tu esposa, a tu esposo, ni a tus hijos, pero sí puedes animarlos a tomar la decisión correcta. Pero la pregunta que yo tengo para ti en esta noche es, ¿qué vas a hacer tú con Jesús el Cristo? ¿Qué vas a hacer? Y el gobernador les dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? Él no ha hecho nada malo. Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado, sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos, diciendo, inocente soy de la sangre de este justo. Allá vosotros. Este hombre es justo, este hombre es inocente. Esto fue el viernes por la mañana. El jueves de noche fue una noche muy amarga y muy larga para Cristo Jesús. El jueves de noche fue angustioso para Cristo. Esa noche había sido muy larga. Esa noche Cristo Jesús había estado reunido con los discípulos en el aposento alto y habían participado de la cena que instruyó el Señor. Instruyó e instituyó para nosotros. Esa noche Judas salió de ese lugar rechazando la última tierna invitación de Cristo para que se entregara a Él. Y en esta vida nadie puede tomar esa decisión por ti. Judas rechaza la última invitación y se va. Y el Señor le dice, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Judas era el tesorero. Y muchas veces el Señor enviaba a los discípulos o a Judas a hacer negocios. Entonces la gente, los discípulos, lo que dijeron, Judas está atendiendo algún negocio. Así que ellos no pensaron nada negativo de Judas. Pero Cristo sí sabía. Y Judas salió de ahí y descendió en una noche oscura, en un túnel oscuro del cual no pudo salir, porque rechazó la invitación de Cristo Jesús. Nadie puede decidir por ti. Si te entregas a Cristo, no. Si te entregas a Cristo es vida eterna, si rechazas a Cristo es muerte. Aquella noche fue una noche muy angustiosa. Cristo Jesús, cuando tenía esa reunión durante la fiesta de la Pascua, era el fin de semana de la fiesta de la Pascua, donde se reunían en grupos de a 10 o más. Y en esos grupos se reunían para convivir la familia y los amigos. Cristo Jesús
acostumbraba tener esos momentos de gozo con sus discípulos, porque Cristo Jesús constantemente estaba acosado. Los fariseos, los saduceos, siempre estaban buscando ver qué falta encontraban en Cristo Jesús, y por eso Cristo Jesús muchas veces hablaba en parábolas. Porque si tú eres sincero con Cristo Jesús, vas a escuchar la voz de Cristo Jesús. Entonces él hablaba en parábolas y la gente sincera escuchaba el mensaje. Y normalmente Cristo Jesús salía de ahí con los discípulos al monte de los Olivos a orar. Y muchas veces salía cantando, con ánimo. Pero esta vez Cristo Jesús sale cabizbajo. Cristo Jesús tiene un corazón quebrantado. Y sus discípulos nunca han visto a Cristo Jesús así. Porque Cristo Jesús ha sido su paño de lágrimas. Cristo Jesús es el que los animaba, los alentaba, pero Cristo Jesús viene cabizbajo. ¿Y sabes por qué? Porque esa noche Cristo por primera vez empezó a experimentar el poder del pecado. Porque esa noche Cristo empezó a cargar con tus pecados y con mis pecados. Él nunca había conocido el pecado y el pecado te separa de Dios. Entonces Él empieza a cargar tus pecados y los míos, y es una angustia, es una congoja, es un dolor, porque Él siente que el pecado lo está separando de su Padre, y es la realidad. El pecado nos separa de Dios. Cristo nos acerca a Dios. Y Cristo Jesús dice que venía con esa carga, con ese dolor, venía vacilando, y dice que en 3 ocasiones casi se cae al piso y los discípulos tuvieron que sostenerlo. Cuando llegan al monte de los Olivos esa noche, están en el Getsemaní, y Cristo Jesús se aparta de sus discípulos y les pide algo que nunca les había pedido antes. Les dice: oren por ustedes y oren por mí. Nunca en la vida Cristo les ha pedido un favor a los discípulos. Pero el corazón está quebrantado, la lucha es intensa porque Cristo está luchando con tus pecados. El diablo y todos sus demonios están alrededor de Cristo Jesús tratando de desanimarlo, de desalentarlo. Le dice: ¿por qué tú pierdes tiempo aquí? Mira, uno de los discípulos tuyos te está vendiendo por 30 miserables piezas de plata. El otro discípulo que dice que te ama, que está dispuesto a morir por ti, esta noche te va a negar 3 veces. Va a decir que no te conoce, que tú no sabes quién eres. Mañana esa multitud que tú has venido al salvar van a gritar: crucifícale, crucifícale, crucifícale. Dice: límpiate ese sudor de la frente y regrésate a tu Padre, porque esta gente ingrata no vale la pena que estés aquí. Y la tensión era enorme. Dice que Cristo Jesús se agarraba, se aferraba del suelo como que si se agarraba de su Padre. Y la angustia era tal que le decía: Señor, 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 si es posible, cámbiame esta copa. Señor, hay otro camino, hay otra forma. Esto es difícil, esto es complicado. 3 veces. Y no escucha una respuesta satisfactoria. La angustia de Cristo por tus pecados y los míos esa noche es tal que empieza a sudar sangre, literalmente. Es una angustia mental a un nivel muy alto. Pero Cristo Jesús esa noche levantó su vista y se proyectó al mes de junio del año 2023 y miró a Fresno y te vio a ti y a mí,
Y él dice, si yo lucho con este pecado, ¿cómo va a destrozar a mis hijos queridos en Fresno? Dice, no, yo voy a morir por el hombre, cueste lo que cueste. Y esa noche Cristo decidió morir por ti y por mí. Fue una noche complicada porque Cristo Jesús esa noche le clamaba a su Padre por auxilio. De repente vino un ángel. Ese ángel era el ángel Gabriel. Ese ángel fue el que ocupó el lugar de Lucifer en el cielo. Nadie es indispensable. El único indispensable es Cristo Jesús. Y Lucifer rechazó la misericordia de Dios y llenó la copa y fue expulsado. Pero él sabe lo hermoso que es estar en el cielo. Él sabe lo lindo que es estar en un lugar, hermanos, donde no hay lágrimas, donde no hay dolor, donde no hay tristezas, donde no hay penas, donde no te falta para comer, donde no te falta para la renta, donde no hay secuestros y sufres por tus seres queridos en otras partes, donde no hay COVID, donde no hay SIDAs. Allá no hay hospitales, hermanos. Allá no hay cementerios. Y él dice, yo no puedo estar allá, pues tampoco quiero que tú estés allá. Y por eso él hace lo imposible para que tú no te entregues a Cristo Jesús. Pero no te puede obligar. Tú con Cristo eres mayoría, siempre. Sin Cristo no eres nada. Y Gabriel se acerca y lo anima y lo alienta. Y le dice, tu Padre no se ha olvidado de ti, tu Padre te ama. Tu Padre está contigo. Porque la palabra dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Tu Padre te ama. Y le dice, Jesús, no te preocupes, Él está contigo, Él está a tu lado y con Dios tú eres mayoría. Porque es el misterio, 100% hombre y 100% Dios, pero aquí es el 100% hombre que está luchando. Para darte el ejemplo a ti y a mí. Y el ángel Gabriel lo alienta y lo anima. Y cuando el ángel se va, se quita la depresión en la que Cristo había caído. La inspiración me dice que Cristo había caído en una depresión angustiosa por la carga, por la angustia. Pero queda liberado porque se aferró a su Padre. Y si tú quieres salir de tus luchas, de tus inquietudes, de tus angustias, tú vas a ser liberado si te aferras a Cristo Jesús. Y buscas a Cristo Jesús, porque Cristo nos dio el ejemplo. Nos llamamos cristianos porque seguimos el ejemplo de Cristo. Y Cristo Jesús entonces se levanta de ahí con paz, con tranquilidad. Porque la palabra dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en medio de las tribulaciones. Esa noche Cristo Jesús fue abandonado por todos sus discípulos. Todos salieron huyendo. Traicionaron a su maestro. Cristo Jesús fue llevado esa noche ante Anás, el que había sido el sumo sacerdote. Y Anás trató de interrogar a Cristo, pero cuando Anás se encontró con la mirada de Cristo, Anás sentía que Cristo le estaba leyendo todos sus pensamientos. Y Anás dijo, en cualquier momento va a descubrir ante todos mis maldades. Y se lo mandó a Caifás. Caifás recibió a Cristo Jesús también en el palacio. Judas
no puede creer lo que está viendo. Judas ha seguido el juicio de Cristo muy de cerca. Judas tenía un plan. Recuérdate que nosotros nos creemos más vivos que los demás, ¿verdad que sí? Con usted no pueden. Si a fulanito le fue mal, pero no, conmigo no van a poder. Entonces Judas tenía un plan. El plan de Judas era el siguiente. Cuando vayan a prender a Jesús, Cristo Jesús no se va a dejar prender. Y se va a declarar como el Mesías, porque recuérdense que en esos días los discípulos estaban peleando ¿por qué? ¿Quién iba a tener la mejor posición en el reino de Cristo Jesús aquí en la tierra? Porque para ellos Cristo y Jesús iba a tener su reino aquí. Es más, en esa cena última, ¿dónde creen ustedes que estaba sentado Judas? ¿En qué lado? En el lado derecho, porque él dice, si alguien va a ser grande aquí, voy a ser yo. Y ahí estaba, al lado derecho. Entonces Judas tiene un plan. Cuando vengan a tomar prisionero a Cristo Jesús, entonces él se va a liberar, él se proclama rey, se instala el reino y las glorias me las voy a llevar yo porque yo forcé a Cristo Jesús a declararse como el Mesías y yo tendré la mejor posición de honor y de prestigio en el reino de Dios. Además, me echo 30 piezas de plata a la bolsa. Me quedo con dinero y con prestigio. Ese era el plan de Judas. Judas ha visto la liberación de Cristo Jesús en el pasado. Una vez a Cristo Jesús lo trataron de apedrear en el templo y Cristo desaparece. En otra ocasión quieren tirar en Nazaret a Cristo a un precipicio y Cristo desaparece. Entonces él dice, en cualquier momento Cristo se va a manifestar. Y lo sigue. Y él dice, ¿cuándo se va a proclamar? ¿Cuándo se va a liberar? ¿Cuándo se va a declarar como rey? Pero se da cuenta que el juicio avanza y que Cristo no se declara como rey, que lo maltratan, lo escupen, lo golpean. Entonces él no puede creer lo que está sucediendo. O sea, ¿tú crees que Judas amaba a Jesús? Sí lo amaba. Él amaba a Jesús, pero amaba más el dinero que a Jesús. ¿Amas tú a Jesús? ¿Pero a qué amas más? ¿A tus ideas? ¿A el quedar bien con los demás? ¿En ser el más popular? ¿En hacer lo que hacen la mayoría? ¿A quién amas más? ¿A Cristo? ¿O las cosas de este mundo? Lo que el mundo ofrece. De repente se da cuenta que su plan no está funcionando y de repente aparece un hombre aterrorizado, Judas. Dice que Judas era un hombre alto y aparece desencajado, sudando frío, con un rostro pálido y tenía una voz ronca, y entonces se escuchó en ese salón de juicio un grito espantoso, y Judas entonces le grita a Caifás y le dice, Caifás, es inocente, Caifás, perdónalo, Caifás, no le hagas ningún mal, es inocente, él no ha hecho nada digno de muerte. Y entonces corre y desesperado tira todo el dinero en el piso. Cuando tú cambias a Cristo por algo, lo vas a lamentar. El dinero era dulce en su mano, pero ahora era amargo. Y el dinero no le da satisfacción, porque lo único que te puede dar satisfacción es Cristo Jesús. Y tira el dinero. Pues el dinero no me sirve. Y entonces luego, como ve que Caifás no reacciona, se agarra del manto de Caifás y le dice, Caifás, Caifás, perdónalo, dice, es inocente. Y entonces Caifás se lo sacude
como quien se quita una basura. Y entonces le dice, yo he pecado, yo he pecado. Y él, Caifás, le dice, ¿y a nosotros qué nos importa? El diablo te hace caer, te hace desobedecer a Dios y después se burla de ti, porque tú no le importas a él. Y como último recurso se va desesperado y se tira a los pies de Cristo Jesús, porque él sabe que Cristo es el Hijo de Dios. Le dice, tú te puedes salvar, tú te puedes liberar, libérate, por favor, libérate. El terror de haber entregado a Cristo Jesús y ver las consecuencias de su plan y de rehuir a la voz de Dios. El hombre se encuentra completamente desesperado y cae a los pies de Cristo Jesús y le dice, sálvate, sálvate, le suplica. Y Cristo Jesús lo mira con una mirada de ternura. Le dice, Judas, para esto he venido yo acá, pues yo se los he dicho a ustedes. Cristo le dijo, dice que Cristo alzó su rostro a Jerusalén. Cristo le dijo, yo voy a morir en Jerusalén, voy a morir por ustedes. Yo soy el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, pero nunca me quisiste escuchar. Y le dice, mira Judas, yo por eso he venido. Judas no está arrepentido. Judas no le está pidiendo perdón. Lo que Judas es que está asustado porque el plan no le salió bien. Y entonces siente la culpa de haber traicionado a Cristo Jesús y entonces la conciencia se lo está quemando vivo. Cuando Cristo Jesús venga, habrán dos grupos de personas, los que dicen, este es mi Dios, yo lo he estado esperando y viene a buscarme, es gozo y alegría. Y el otro grupo le está quemando la conciencia porque rechazaron a Cristo y simplemente se dan cuenta que es demasiado tarde. Y cuando Cristo Jesús le dice a Judas, Judas, para esto he venido, la culpa lo asfixia y lo ahoga. Y entonces salió gritando de ese lugar y 2 veces gritó lo siguiente: es demasiado tarde, es demasiado tarde. Qué triste que tú tengas la oportunidad de entregarte a Cristo Jesús y tengas que decir es demasiado tarde. Las 10 vírgenes fueron a buscar a Cristo y les dijo, no os conozco. Esas son las palabras más tristes que cualquier ser humano puede o va a escuchar. Que Cristo te diga que no te conoce. Pero yo estuve en la iglesia y yo escuché. Estuve con un joven en cierta ocasión visitándolo en la cárcel. Me dice, pastor, ¿cómo no escuché en la iglesia tantos consejos, tantas predicaciones, tanta orientación? ¿Cómo no escuché? ¿Cómo no enderecé mi rumbo? ¿Por qué no acepté a Cristo? Oré con él, salí y le dieron 98 años de cárcel. Ahí está todavía. Se ha hecho un hombre en la cárcel. Estoy hablando de los 80. Y ahí está todavía. Pero Cristo no se da por vencido. Porque el padre me dice, pastor, quizás eso fue lo mejor para mi hijo, porque allí en la cárcel encontró a Cristo Jesús. Cristo nunca se da por vencido. Él siempre te busca, te inquieta, porque Él quiere salvarte. Pero muchas veces te quiere evitar la cárcel, te quiere evitar otros dolores, te quiere evitar estar como el hijo pródigo en medio de los cerdos y en el lodo. Él te quiere evitar eso. Y por eso dice, si oyes, hijo mío, mi voz, no endurezcas tu corazón. Judas salió gritando, es demasiado tarde. Salió y se ahorcó. Y se ahorcó porque no aceptó la misericordia de Cristo Jesús. Cuando el Señor le dijo, lo que has de hacer, hazlo pronto, dice que un demonio tomó posesión de él y entró en un túnel, tristemente sin retorno para él.
Después de condenar a Jesús, lo llevan a Pilato el viernes por la mañana, que va con el texto. Pilato era conocido como un líder perverso, corrupto, insolente, grosero, arrogante. Era un hombre que por dinero hacía cualquier cosa, odiaba a los judíos y sin previo juicio él condenaba a cualquiera. Había condenado a muchos judíos a la muerte sin siquiera preguntar por qué o de dónde viene. Entonces los líderes judíos dijeron: vamos con Pilato y él rápido va a ratificar la muerte, porque nosotros hemos decidido que Cristo debe morir y es culpable. Pretende ser el Hijo de Dios. El problema es que cuando en la mañana buscan a Pilato, lo han sacado de la cama. Y si usted tiene el despertador para las 5 de la mañana y lo despiertan a las 3, ¿cómo se siente usted? Pues no muy bien. Entonces Pilato se levantó, como dicen, con el pie izquierdo, molesto y enojado porque lo han levantado de su sueño. Entonces Pilato dice: bueno, estos judíos me están trayendo a alguien para condenarlo, pues no hay problema, lo voy a condenar y regreso a dormir a mi cama. Y entonces Pilato, en su corte, ya Cristo está ahí, los soldados romanos lo rodean, los curiosos y los que quieren testificar están en la corte, y los líderes judíos están fuera porque no se quieren contaminar, porque van a participar de la Pascua. Y en la Pascua se participaba del sacrificio del Cordero. Se reunían cerca de 2,5 millones de judíos. Se sacrificaban cerca de 250,000 ovejas. Y la sangre corría, porque Cristo Jesús quería que a través de los sacrificios recordaran que Cristo Jesús es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, y su sangre iba a limpiar y a sanar los pecados de todos aquellos que creen en Él. Pilato entra y entonces le da una mirada cruel, seria a Cristo Jesús. Pero cuando se encuentra con la mirada de Cristo Jesús, todo cambia. Ahora Cristo Jesús está como un príncipe, porque Cristo Jesús había pasado la noche entera haciendo ¿qué? En oración. Ana, en su angustia, ¿qué hizo? En oración. Entonces Cristo ha estado en oración, su Padre le manda el ángel Gabriel, está fortalecido y tiene un porte principesco, sereno, tranquilo. La palabra dice que Cristo levantó su rostro, Él vino a Jerusalén a cumplir con una misión, a cumplir con un compromiso, a morir por ti y por mí, y a liberar a este mundo de la esclavitud y de las cadenas de Satanás. Y está como un príncipe. Y Pilato se ha encontrado con un montón de malhechores, con gente cruel, con gente perversa. Pero cuando ve a Cristo Jesús, él se da cuenta que Cristo no es uno de ellos. Él no está gritando, Él no se está defendiendo, Él no está desafiando a nadie, está sereno, está tranquilo. Ese es el secreto de la oración. ¿Qué hacía Pablo y Silas cuando los habían azotado, amoreteado en una mazmorra sucia, con cepos en las manos, en los pies? ¿Qué hacían? Orando y alabando el nombre de Dios, porque Dios nunca abandona a sus hijos. Él va a estar contigo en las buenas y en las malas. Cuando sufres, Él va a estar contigo. Cuando ríes, Él va a estar contigo. Y te va a fortalecer. Te va a fortalecer. Porque cuando la mente está en el cielo, el ser humano no siente las cadenas. Eso dijo una gran persona y es una gran realidad. Pablo y Silas están conectados con el cielo,
ni sienten los golpes, están cantando y alabando el nombre de Dios. Nuestro ejemplo es Cristo. Y si tú y yo somos hombres y mujeres de oración que le dedicamos tiempo a Jesús, cuando vengan las pruebas, cuando vengan las dificultades, tú también vas a estar tranquilo, vas a estar sereno, porque no dependes de ti, dependes de Cristo. Y Cristo es tu amparo, es tu fortaleza y tu pronto auxilio. Nunca desampara a sus hijos, nunca, nunca deja a un herido en el campo de batalla, nunca. Cristo Jesús te llama y te llama para triunfar. Y con Él y por Él puedes triunfar. Sin Él no puedes hacer nada. Y cuando tú entiendes eso, te conviertes en un hombre y una mujer que pasa tiempo con Cristo, que su mirada está en Cristo y recibe de Cristo todo lo necesario para esta vida y para la vida eterna. Cristo quiere verte en el reino de los cielos. Pilato dice, este no es lo que esta gente dice que es. Este no es un perverso, esto no es un malhechor. Dice, este tiene un cuerpo de un príncipe celestial. Este parece hijo de los dioses. Y les pregunta, bueno, y este hombre dice, ¿quién es? ¿Por qué me lo traen? ¿Y qué acusaciones tiene? ¿Y cómo te atreves a preguntarnos a nosotros? Y cuando te traemos a alguien es porque es digno de muerte. Sabían que Pilato era débil. Pero Pilato, aunque era débil, en esta ocasión, él no quiere ser un títere de los judíos. En esta ocasión, él no quiere ser un títere de los judíos. Pero ¿sabes qué? Hay algo más profundo aún todavía. Porque Pilato está vacilando. Dios está en el negocio ¿de qué? De la salvación de las almas, y el Espíritu Santo estaba trabajando en el corazón de Pilato. Ese es el Hijo de Dios, ese es el que te puede salvar. Y está con esa lucha. El Espíritu Santo lo está trabajando y lo está trayendo a Cristo. De repente le traen un mensaje de la esposa y le dice, no tengas nada que ver con ese hombre porque yo he padecido mucho la noche anterior. Cristo también y el Espíritu estaban trabajando con la esposa de Pilato, porque Cristo está en el negocio de la salvación de las almas. Y ella en sueño, ella sueña lo que está pasando en el juicio. Ella sueña que Cristo está amarrado. Ella sueña que a Cristo lo han azotado. Ella sueña que su esposo dice, es inocente, no encuentro nada en él. Ella sueña que Cristo Jesús ha sido mandado para ser crucificado. Ella sueña que Cristo Jesús es crucificado. Pero luego ella sueña que Cristo Jesús desciende en las nubes de los cielos con poder y con gloria. Ella sueña que Cristo desciende y cuando ella mira a Cristo Jesús descender en las nubes de los cielos, ella grita y se despierta. Y le dice, no tengas nada que ver con ese justo. Pilato manda azotar a Cristo Jesús. Los judíos azotaban ¿hasta cuántas veces? 40 veces. ¿Y por misericordia hasta cuánto? 39. ¿Los romanos hasta cuánto azotaban? No tenían límite. Manda azotar a Cristo Jesús. Los azotes que se usaban con los que azotaron a Cristo Jesús eran 12 flagelos de cuero, 12 tiras largas de cuero. En los flagelos habían pedacitos de plomo y pedazos de hueso con filo, entresaltados. Cuando le daban un azote a la persona en las espaldas, el plomo magullaba la espalda
y los huesos jalaban y desgarraban. Partían los músculos, los nervios, y la gente empezaba a sangrar profusamente. Muchos se volvían locos solamente por el dolor. Los nervios quedaban saltando en las espaldas. Y entonces Pilato manda azotar a Cristo porque dice, bueno, si lo ven así azotado, les van a tener simpatía. Y entonces la multitud dice, no, ya Pilato está cediendo. Y entonces ellos se ponen más agresivos contra Pilato. Pilato entonces busca opciones y se da cuenta que Herodes está en Galilea y dice, se lo voy a mandar a Herodes para que él decida qué hacer con Cristo. Ese Herodes fue el que había mandado a decapitar a Juan el Bautista. Era un hombre perverso y malvado. Había quedado con mucho temor después de la muerte de Juan el Bautista y cuando escuchó de Cristo creía que Juan el Bautista había resucitado, pero nunca había visto a Cristo. Había oído de los milagros que Cristo había hecho. Y entonces estaba deseoso de ver a Cristo, dice que hace milagros, y entonces mandó a buscar inválidos, mutilados, y le dijo a Cristo, pues mira, yo he oído tantas buenas cosas de ti. Le dice, pues sana a una de estas personas. Me dice, con un milagro que hagas, yo te voy a liberar. Con uno que hagas. Los líderes religiosos se pusieron a temblar. ¿Cuántos milagros no había hecho Cristo Jesús? Dice que había pasado y había dejado ciudades enteras sin un enfermo. Había resucitado muertos. Entonces ellos saben que Cristo puede hacer un milagro, pero Cristo no vino a hacer milagros para salvarse Él, sino para salvarte a ti. Y Cristo no iba a hacer un milagro para salvarse. Entonces Él no quiso hacer milagro y Herodes se enfureció y le dice, no, tú eres un farsante. Dice, si tú realmente eres el Hijo de Dios, pues tú haz milagros y sálvate. Y se lo tiró a la turba y lo agarraron, lo jalaron. Y dice que habían demonios literalmente en medio de esa multitud, que si los soldados romanos no intervienen, literalmente despedazan vivo a Cristo Jesús. Regresa con Pilato. Y Pilato dice, ¿qué voy a hacer? Este hombre es inocente. Y se acordó que para la fiesta de la Pascua él liberaba a un preso, como una cortesía para los judíos. Barrabás, ironías de la vida, él se proclamaba como el Mesías. Había levantado una revolución contra los romanos. Era ladrón, bribón, cruel y asesino. Los judíos lo odiaban, los romanos lo odiaban, por eso ya había sido condenado para ser crucificado. Y entonces Pilato dijo, cuando yo los ponga a escoger entre Cristo y Barrabás, claro que sí, ellos van a pedir a Cristo. Entonces cuando él les dice, ¿a quién queréis que os suelte? Y la multitud dice, a Barrabás. Suéltanos a Barrabás. Como un rugido de fieras. Y de paso también habían demonios en medio de ellos, alborotando a la multitud. Suéltanos a Barrabás. Entonces Pilato decide azotar otra vez a Cristo Jesús. Y se los entregó para ser crucificado. Y en esa condición Cristo Jesús salió para el Calvario. Y es por eso que Cristo no pudo sostener la cruz. No había dormido toda la noche, no había comido, con el corazón en pedazos por la traición de todos sus discípulos, por la carga del pecado tuyo y mío, y por esa azotada 2 veces por soldados romanos, y el cuerpo está desgastado, la sangre corre por todos lados, le ponen una corona de espina y el cuerpo no da más y cae debajo de la cruz.
pero ese es tema para otro día. En esta ocasión, lo importante es que tú entiendas que Pilato trató de que otros decidieran por él qué hacer por Cristo. Se lo mandó a Herodes, que Herodes decida y así yo me lavo las manos. Nadie puede decidir por ti qué hacer por Cristo. Cristo murió por ti y murió por mí. Cristo es el que te salva, el que te sana. Cristo es el que derramó esa sangre preciosa en la cruz del Calvario para limpiarte y para llenar tu vida de esperanza. Por Cristo tú y yo vemos un futuro mejor. Y tú tienes que decidir qué vas a hacer con Cristo Jesús. Muchos de ustedes decidieron anoche qué de hacer con Cristo Jesús. Y gloria a Dios porque ustedes han decidido entregar su vida a Cristo. Pero quizás algunos no han decidido. Tú tienes que decidir qué vas a hacer con Cristo Jesús. Nadie más puede decidir por ti. Y el Señor te está llamando porque el Señor está en el negocio de la salvación de las almas. Y hoy tienes otra oportunidad para tomar tu decisión por Cristo. Pilato trató de sustituir a Cristo Jesús por otro. Trató de sustituir a Cristo Jesús por Barrabás. Hay muchas personas que sustituyen a Cristo Jesús por un hombre, por una mujer, por hacer lo que hacen todos los demás en su familia, para que no lo critiquen, para que no se ríen de él, porque también como Pedro se avergüenzan de Cristo. Cristo se arrepintió y tú también y yo podemos arrepentirnos. Porque si tú te avergüenzas de Cristo ahora, Él se va a avergonzar de ti cuando venga en las nubes de los cielos. Cuando tú le digas, mira, aquí estoy, dice, no, yo no te conozco. Yo conozco a los que se entregan a mí, los que tienen una relación conmigo, los que están en comunión conmigo, a eso yo los conozco. Él trató de cambiar, de sustituir a Cristo por Barrabás. Siempre el resultado es trágico cuando tú cambias a Cristo por alguien, por alguna cosa, por un sueño, por una pasión, por una emoción. El fin es mismo, es trágico. Pilato, por quedar bien con el pueblo y quedar bien con César, entregó a Cristo. Y déjame decirte que Pilato no tuvo una noche tranquila de ahí en adelante. Él no podía olvidar esa mirada de Cristo Jesús y la oportunidad que él tuvo. Porque cuando Cristo resucitó, esos 100 romanos soldados salieron corriendo. Y los judíos se los compraron para que dijeran que a Cristo se lo habían robado el cuerpo los discípulos. Pero Pilato los llamó a esos soldados. Pilato los llama y les dice a ellos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ellos están nerviosos, les dice, no se preocupen, yo no los voy a castigar, díganme qué pasó. Y esos hombres le dijeron que Cristo Jesús había sido llamado de la tumba, que un ángel majestuoso, el ángel Gabriel, le dijo, tu padre te llama, y que Cristo había salido glorioso de esa tumba. Y ese hombre no tuvo una noche más tranquila, de pesadillas. Y 5 años después lo llamaron a Roma y le quitaron su posición. Cambió a Cristo por una posición y luego perdió la posición. Y en desesperación fue y se suicidó. Eso es lo que ocurre cuando tú te alejas de Cristo, cuando tú rechazas a Cristo. Él trató de lavarse las manos y dijo, tomó agua, dice, yo no soy responsable de esto. Cerca de Roma hay un monte
y le llaman el Monte Pilato. Ese monte, en la parte baja, tiene un río. Entonces la tradición, estas son creencias, no le estoy hablando a ustedes algo bíblico, y estas son tradiciones. La tradición dice que cuando Pilato se suicidó, lo tiraron al río. Entonces los campesinos que viven al pie de la montaña dicen que a través de los años, de repente dicen que se levanta un hombre, que es Pilato, y dice que tiene las manos llenas de sangre y se trata de limpiar la sangre en las aguas del río, pero que no puede. Te repito, es una tradición, pero sí te da una lección a ti y a mí. Tú no te puedes lavar las manos de la sangre de Cristo Jesús. O lo aceptas y te limpias, o lo rechazas y quedas manchado porque eres responsable. La única razón por la que tú y yo nos podemos perder es porque rechazamos el amor de Cristo. Es la única razón. Nadie te puede obligar a no aceptar a Cristo. Nadie. Ni el enemigo con todos los demonios no te pueden evitar aceptar a Cristo Jesús. Es tu decisión. Y Pilato tomó su decisión, y Pilato simplemente decidió cambiar a Cristo y perdió la salvación. Judas decidió qué hacer con Cristo Jesús. Pedro decidió qué hacer con Cristo, le pidió perdón y se arrepintió. Y la palabra del Señor es clara: yo no he venido, no es cierto, para condenar, yo he venido para salvar. Dios no envió a su Hijo para condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El Señor está en el negocio de la salvación de las almas. La pregunta en esta noche es: ¿qué tú vas a hacer con Cristo Jesús? Esa es la pregunta. Algunos tomaron su decisión anoche de entregar su vida a Cristo Jesús. Y déjame decirte que no es fácil. ¿Sabes por qué? Porque tienes un enemigo que está haciendo lo imposible para que tú no te entregues a Cristo, pero tienes un Cristo que te ama tanto que está haciendo lo imposible para salvarte. Qué hermoso es Dios. Y los que hemos tomado ese paso, pues también tenemos que decidir qué vamos a hacer con ese Cristo. ¿Lo vamos a compartir con otros? ¿Lo vamos a esconder? ¿Es un secreto que nadie sabe que tú conoces a Cristo porque te da vergüenza de que te llamen cristiano o hijo de Dios? Nosotros también tenemos que decidir qué hacemos con Cristo Jesús. Déjame decirte, cuando tú te entregas a Cristo Jesús, es el mayor privilegio que tú puedes tener. Cuando tú te entregas a Cristo, ¿qué pierdes? ¿Qué pierdes? ¿Qué pierdes tú cuando te entregas a Cristo? Lo único que tú pierdes es tus penas, tus tristezas. Y sí, alguien mencionó amigos por ahí. Y es cierto, pero son amigos que no valen la pena. Porque aquí vas a encontrar amigos que aman a Cristo. Amigos que te van a ayudar a crecer, no amigos que te van a destruir, que realmente no les interesas. A quien tú realmente le interesas es a Cristo Jesús. Pero ganas todo, ganas perdón, vida eterna, felicidad eterna. No hay nada más hermoso que entregar nuestra vida a Cristo Jesús. Recibes todo. Si yo le digo a usted, hermano querido, que yo tengo para usted $1,000,000, ¿qué me va a decir usted? Ay, guárdelos, pastor, ahí cualquier otro día me los da. ¿Por qué se ríen los hermanos? No, el hermano se sube aquí y no me deja salir, pastor. ¿Dónde está mi $1,000,000? Y son cosas terrenales, hermano. ¿Tú sabes que en el cielo las calles son de oro? $1,000,000 no sirve de nada, hermano.
allá el dinero se tira en el piso. Las calles son de perlas. Entonces el Señor no te ofrece 1 millón, te ofrece vida eterna, felicidad eterna. Y por eso es tu privilegio entregar tu vida a Cristo Jesús. Y si ya lo has hecho, reconsagrarte y con gozo servirle. Servirle con gozo, porque no hay mejor recompensa que la que te ofrece Cristo Jesús. Hermanos queridos, ¿qué en cuanto a los niños? Yo les mencionaba anoche cómo hay niños de 7, 8, 9 años que están siendo instruidos por el diablo para asesinar, para matar, para repartir drogas en los vecindarios. El enemigo en forma muy sutil lo hace. Y tú dices, no, mi niño todavía no se puede entregar a Jesús. Mira lo que dice la inspiración acá. Los niños de 8, 10 y 12 años tienen ya bastante edad para que se les hable de religión personal. Mira lo que dice la inspiración. No mencionéis a vuestros hijos algún periodo futuro en que tendrán bastante edad para arrepentirse y creer en la verdad. Si son debidamente instruidos los niños, aún los de poca edad, pueden tener una opinión correcta de la salvación en Cristo Jesús. Y es por eso que tú tienes que traer a tus niños a Cristo Jesús. Y hablar con el pastor, yo quiero que mis niños se entreguen a Cristo Jesús. Y tú anima a tus hijos, no, que ellos decidan. O tú les dices, no, que ellos decidan si fuman, si usan drogas. Eso no. Pero entonces por Cristo, no, que ellos decidan. ¿Qué es lo más importante para la vida eterna de tus hijos? Es traerlos a los pies de Cristo Jesús. Traérselos a Cristo con gozo. Mira lo que dice la inspiración. La edad no tiene importancia. Tan pronto como un niño puede amar a su madre y confiar en ella, puede amar a Jesús y confiar en Él. Y confiar en Él como en el amigo de su madre. Jesús será el amigo del niño, amado y honrado. Qué privilegio es entregar nuestra vida a Cristo Jesús. Ustedes tienen que trabajar mañana, así que aquí vamos a concluir en esta noche. Hoy es día, ¿qué día es hoy, hermanos? Ya se nos fue la semana, ¿verdad que sí? Nos queda mañana y nos queda el sábado. Voy a pedir a nuestros queridos amigos que saquen este papelito. Tengo un par de preguntitas para ustedes esta noche. Ya los tienen. Excelente, muy bien. Mi primera pregunta para ustedes es la siguiente. De acuerdo al estudio de esta noche, yo entiendo que yo tengo que tomar una decisión por Cristo Jesús. Yo entiendo que nadie puede tomar esa decisión por mí. Y yo entiendo que yo puedo escoger entregar mi vida a Cristo Jesús. Y yo quisiera entregar mi vida a Cristo Jesús. Así que si ese es tu deseo, marca sí al lado del número 1. Mi segunda pregunta para ti esta noche es, si tú anoche marcaste en el papelito que tú quieres ser bautizado, no contestes la segunda pregunta. No, si tú lo marcaste anoche, ya tenemos la información, los pastores están trabajando con ustedes, contestando preguntas. Así que si tú contestaste anoche, no tienes que contestar esta noche la segunda pregunta. La segunda pregunta es, yo sé que Cristo Jesús fue bautizado en el Jordán. Y la Biblia dice que el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Y yo no he sido bautizado como Cristo fue bautizado. Así que yo quisiera ser bautizado como Cristo fue bautizado. Si tú no contestaste esa noche que sí, déjalo en blanco. Si tú contestaste esa noche, corrijo, déjalo en blanco. Si no contestaste, simplemente marca sí
porque así entonces los pastores se pueden acercar a ti y explicarte cómo son las cosas.